Dios le bendiga. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 21. Génesis, capítulo 21, en el versículo 1 hasta el 3. Génesis 21, 1 al 3. ¿Encontró? Amén. Amén. Dice: entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Amén. Amén. Tome asiento. Bien, que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios pueda en esta tarde hablarnos en nuestras vidas, Señor. pueda bendecirnos, hablarnos por su palabra, porque si estamos aquí es porque reconocemos que somos necesitados de Dios, y estamos aquí queriendo también que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, ¿cierto? En toda área. Y qué mejor que la palabra del Señor. No hay nada mejor que pueda bendecir nuestras vidas que la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Entonces leímos este libro de Génesis. En realidad me gustaría poder compartir una experiencia que, como se decía en la mañana, como se ha venido hablando respecto a la familia, yo creo que el Señor nos va a venir enseñando mucho más profundamente respecto a este tema de la familia, enseñándonos a nosotros a ser la familia de Dios, ¿cierto? Los siervos de Dios, porque la iglesia se compone de familias. Entonces, si nosotros no podemos tener un testimonio claro, ¿cierto? Si no podemos vivir la palabra, difícilmente podemos ir a hablar a otros, porque la palabra también dice que nadie da lo que no tiene. Entonces no podemos dar nosotros a otros lo que no tenemos. Este es un tema súper importante, súper central, importantísimo, y es bueno que el Señor nos hable claro respecto de esto. Yo alabo al Señor por la palabra en la mañana, le doy gracias a Dios por la palabra en la mañana, y es un desafío que nos invita a nosotros a poder corregir nuestro camino, ¿cierto? Porque el que corrigiera, el que enderezara esos caminos, entonces será salvo, verá la salvación del Señor. Entonces es importante que nosotros podamos corregir nuestro camino, como se decía en la mañana, aunque nos duela. Y es difícil enfrentarse al pecado, y yo diría que la mayoría de la iglesia evangélica hoy día en Chile, y bueno, conozco la realidad chilena, no sé de otros países, pero la mayoría le hace el quite a estos temas, ¿cierto? La mayoría de los hermanos no quieren. Hablamos la otra vez en el clamor juvenil respecto, por ejemplo, del tema de la pornografía, de cómo el sistema, el espíritu del mundo ha estado incentivando este tema de la pornografía, y decíamos que, bueno, para mí, un análisis personal, yo creo que la pornografía también es un brazo de la masonería, del iluminismo, para destruir la familia. Porque, como se decía una vez también en una reunión de matrimonio, nuestra pastora nos enseñaba, nos decía que al final la pornografía también está destruyendo los matrimonios, por distintas razones, ¿cierto? Pero está destruyendo los matrimonios. De la pornografía se saltan después, los pervertidos sexuales se saltan a un montón de otras cosas, a la zoofilia, a la necrofilia, a la pedofilia, a un montón de otras perversidades por este tema de la pornografía. Otro día veía yo también un programa de televisión en TVN, donde mostraban la pornografía como algo natural, como algo normal, como algo, en realidad promoviendo la pornografía. La mayoría de los entrevistados decía, bueno, los entrevistados eran esta Anita Alvarado, esos eran de ese calibre los entrevistados, y decían ellos que, bueno, la pornografía era buena, la promovían, ¿cierto? Y decían algo bueno, pero decían un dato súper importante que a mí me llamó mucho la atención, es que en Chile somos los mayores consumidores de pornografía a nivel latinoamericano. Entonces inmediatamente yo me hice la pregunta, sería bueno hacer un estudio, una reflexión, ¿cierto? Un estudio pero serio, conciso, con material, con herramientas científicas claras, que nos respondieran a la pregunta de ¿cuántos de esos porcentajes son evangélicos? ¿Cuántas de las personas que consumen pornografía en Chile son evangélicos? Son cristianos. Yo les aseguro que muchos. Así, sin hacer ningún estudio muy acabado, les aseguro que son muchos, ¿cierto? Que consumen pornografía. Entonces la iglesia tiene una doble vida en nuestro país, en Chile, ¿cierto? Tiene una vida oculta, una vida que nos muestra. Entre eso está la pornografía, y se decía en la mañana, de puertas para adentro, lo que pasa de las puertas para adentro, con las familias cristianas, ¿cierto? Bueno, eso también se mantiene en el secreto.
Pero después nosotros vemos los resultados, ¿no? Los resultados de los divorcios, las separaciones, ¿cierto? Los resultados que llegan a la iglesia buscando al Señor. El Señor restaura la vida, pero después volvemos a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros podamos considerar esta palabra con el peso que tiene y que podamos mirar hacia el futuro, que podamos construir una iglesia, ¿cierto?, constituida de familia fundamentada en la palabra del Señor y que caminan en la verdad de Dios. Para ello tenemos que mirar nosotros, porque en realidad lo que hicimos ayer, esa manifestación, no fue solamente una convocatoria, una manifestación, una marcha. Tuvo muchas implicancias espirituales, ¿cierto? Escriturales, espirituales porque nos estamos enfrentando a un gigante que hoy día se llama sexualismo, ¿verdad? Que eso es lo que nos quieren imponer, eso es lo que quieren hacer, es cierto. Este gobierno de Michelle Bachelet quiere que adoremos sus dioses, esos mismos dioses que adoraban los egipcios cuando Moisés se enfrentó a Faraón, porque los egipcios no eran ningunos santos. Los egipcios tenían, ya explicábamos ahí, los egipcios tenían, todos sus dioses eran relacionados con el tema de la sexualidad. Todos los dioses. Entonces Moisés se enfrentó a una estructura poderosa respecto a ese tema, ¿cierto?, de la sexualidad. Pero yo creo que el Señor está levantando una iglesia como Moisés en nuestra nación, no un nombre de hombre, ¿cierto?, no un ministerio, sino que está levantando Dios una iglesia como Moisés, una iglesia con las características de Moisés. Y esa característica de Moisés es que primero Moisés tenía una familia bien constituida, y segundo, y lo más importante, ¿cierto?, es que Moisés había pasado por la experiencia de la zarza ardiente. No fue en lo natural, porque probablemente si Moisés hubiese enfrentado en lo natural a Faraón, hubiese perdido, se hubiese doblegado, ¿cierto?, como lo hacen hoy día los supuestos representantes evangélicos, que ante el poder de Faraón, ante el poder económico y político, lo que le pueden ofrecer, se doblegan y terminan siendo sacerdotes, sí, pero de Faraón, no de Dios. Entonces Dios está levantando un sacerdocio como al estilo de Moisés, una iglesia al estilo de Moisés, con poder, con autoridad, que se enfrenta a Faraón. Y decíamos también ese día, nuestro Faraón hoy día se llama Michelle Bachelet, ¿cierto? Antes se llamó Sebastián Piñera, pero al final es la misma lecera, ¿no? Es la misma cuestión, porque son iguales, ellos no tienen ninguna diferencia entre izquierda y derecha, si al final quieren promover lo mismo. Recordemos nosotros que en el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Parlamento el proyecto de acuerdo de vida en común en ese tiempo, que terminó siendo el acuerdo de vida en pareja, y finalmente, como se decía en la mañana, también es un matrimonio homosexual igual, porque se celebra el contrato en el registro civil, igual que el matrimonio, ¿cierto? Entonces, así que no hay ninguna diferencia entre uno ni otro, pero Dios está levantando una iglesia como Moisés, que se enfrente con el poder del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces tenemos un desafío grande delante de nosotros, un desafío inmenso para los pastores, ¿cierto? Porque muchos no van porque tienen miedo. Y tienen miedo, o sea, muchos no van, muchos pastores no van porque tienen tejado de vidrio, ¿cierto? Porque tienen yayitas, porque tienen, como se decía en la mañana, un hijo homosexual, o porque tienen esto, porque tienen lo otro, porque tienen amante, porque tienen aquí, porque tienen allá, etc. Pero, como se decía en la mañana, tenemos dos opciones: o lo enfrentamos, ¿cierto?, o le sacamos el cuerpo. El problema es que le hemos sacado el cuerpo siempre. Siempre le hemos sacado el cuerpo, le hemos hecho el quite y no buscamos solucionar el problema. Lo que tenemos que hacer nosotros, al menos como Iglesia Cristiana de Betel, es enfrentar el problema. Enfrentar los problemas. ¿Y cómo se enfrentan los problemas del Señor? Arrepintiéndose. Esa es la única manera de enfrentar el problema delante del Señor. Hay un corito que dice: yo era vil indigno, yo era vil indigno. ¿Usted conoce ese corito? Yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Dice: antes no te amaba, antes no te amaba, antes no te amaba, Señor, y ahora sí. Entonces yo en la mañana meditaba en ese corito y el Señor me ministraba mucho, porque en realidad nosotros éramos indignos, no teníamos ningún merecimiento de estar aquí. Y el Señor me ministraba mucho mi corazón con ese corito, porque sí, antes no amábamos al Señor, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ese es el camino, ese es el camino, ese es el camino, no hay otro camino en el Señor. El camino del arrepentimiento, de considerarse a uno vil, indigno de merecer tan grande amor, tan grande gracia, porque pecamos, nos equivocamos, Ramos, pero somos indignos, vil delante del Señor, y Dios pueda tener misericordia de nosotros y que podamos enfrentar los problemas para lo que se nos viene. Porque la palabra dice: cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, y lo deja como pregunta, ¿cierto?
Pero mire, si en realidad nosotros continuamos con nuestra vida pecaminosa, lo único que vamos a tener, una vida alejada del Señor, ¿cierto? Y sin fe. Entonces cuando el Señor venga a hallar fe en la tierra, no va a poder hallar fe si nosotros continuamos con nuestra vida de pecado. Por eso es que es importante que enfrentemos, porque la palabra también dice en el libro de Lucas, que cuando el Señor venga nos haya haciendo así. Amén. ¿Cierto? Nos haya haciendo así, que orando, sí, buscando su presencia, sí, pero sobre todo que nos encuentre con un corazón como las vírgenes, ¿cierto? Lleno de aceite del Señor, que enfrenta el pecado, que no le saca el cuerpo, no le hace el quite. Así que yo quisiera compartir esta tarde esta reflexión, esta vivencia, esta experiencia que hemos podido tener nosotros como familia, para que yo creo que también le va a ser de bendición a usted. Y leímos el libro de Génesis en el capítulo 21, porque esta palabra del Señor, el Señor me la habló, me dio esta palabra, ¿cierto? Cuando yo le compartí a mis hijas esta palabra. Entonces, en la mañana se hablaba de las puertas para adentro, que uno no sabe lo que pasa en la familia. Yo quiero explicarle más o menos lo que pasa de las puertas para adentro de mi casa, al menos. Y como decía también en la mañana el pastor, no es fácil para nadie, ¿cierto? No es fácil para nadie servir al Señor, no es fácil. Porque uno tiene que enfrentarse a uno mismo y a muchas cosas que tiene que dejar, ¿cierto? Pero para mí ha sido de gran bendición poder compartir la palabra de Dios con mis hijas. Y en realidad la palabra que el Señor me ha dado, me la ha dado cuando yo le he podido compartir a ellas. Incluso más que lo que podemos compartir aquí en la iglesia, más que lo que es bendición que nos juntamos, ¿cierto? Que nos juntemos los hermanos juntos y en armonía a adorar al Señor, a bendecir su nombre ahí, somos amigados, somos como que tomamos fuerza aquí en la iglesia. Pero de lo que pasa de la casa para adentro también es iglesia. Y para mí, en lo personal, ¿cierto? No es la experiencia de mi esposa, para mí en lo personal ha sido de una gran bendición cuando me ha correspondido predicarle a mis hijas, enseñarle a mis hijas. En momentos difíciles, en momentos buenos, en momentos gratos, en distintos momentos hemos compartido la palabra y ha sido de gran bendición. Entonces, esta palabra de Dios que le acabo de leer ha sido fruto de eso, junto con otras también. La palabra que se compartió, por ejemplo, en el clamor de los jóvenes, esa palabra respecto de Egipto y todo lo bendecido que fue esa palabra, es una palabra que la conversamos con mi familia también, al interior de la casa, en la noche, en la mañana, antes de acostarse, les leímos la palabra, a veces se nos olvida, pero compartimos la palabra, entonces ellas van escuchando, y a medida que uno le va compartiendo, uno va siendo bendecido igual. Sí, amén. Yo creo que más bendecido soy yo, Sí, amén, que la bendición que puedan recibir ellas. Entonces, ¿cuántos de nosotros hacemos eso en nuestra casa? amén. No estoy diciendo que tengamos que hacerlo como modelo, porque aquí cada uno somos piedras vivas, ¿cierto? Pero las piedras no son todas iguales. Claro. Cada uno tiene su experiencia. Pero ¿cuántos de nosotros compartimos la palabra de Dios con nuestros hijos? Levante la mano. Poco. De los que estamos aquí seremos 43, menos del 10%, menos, 40%, 4, casi el 9%. Yo con mi nieta, gracias Señor. Amén. Pero, mire, es importante que podamos compartir la palabra del Señor con nuestros hijos. Es importante porque, mire, aquí la palabra, esta que como le leía, le decía, ¿qué nos dijo el Señor ese día, cuando compartíamos el libro de Génesis? Y nos dijo lo siguiente: el Señor, estábamos compartiendo y mi hija, yo le pido que ella interprete la palabra, porque yo sé que el Señor la va a usar mucho en la predicación de la palabra. Entonces, me quedo callado yo y le pido a ella que interprete la palabra. A veces la interpreta en 2 líneas, a veces la interpreta, se va como en la volada y no para de hablar. Pero me bendice mucho ella. Sería bueno porque la palabra del Señor dice que, bueno, que si un niño viniera te exhortara, pero a veces no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados, miramos menos a un joven. Y imagínense cómo vamos a mirar a un niño. Yo diría que la fe, el Señor la usa mucho en eso. Y me ha bendecido ella a mí mucho con su exhortación, con su mensaje. Y que aunque diga 2 palabras, ¿cierto? Es una palabra de mucha bendición. Entonces yo le pido a ella que exhorte la palabra, que la interprete. Y ¿cómo se llama este día? Ella me decía, bueno papá, yo creo que la palabra significa esto. Decía ella, significa que a pesar de que Abraham, porque estamos leyendo la historia de Abraham, se equivocó muchas veces,
Se equivocó porque leímos toda la historia de Abraham para atrás. Se equivocó primero con su mujer Sara, que la quería hacer pasar como su hermana. Y estaba ahí, mintió, ¿cierto? Después se equivocó cuando le aceptó a Sara, su mujer, tratar de ayudar a Dios, y que Abraham se metiera se acostara, ¿cierto? Con la sierva Agar. Se equivocó ahí y fue un error grave que hasta el día de hoy sufrimos la consecuencia nosotros, porque ahí nacieron los ismaelitas que hoy día son los musulmanes, esos terroristas, hijos del diablo que andan cortándole la cabeza a los cristianos. De ahí nacieron los ismaelitas, de ahí surgieron, de ahí salieron. Se equivocó después cuando se equivocó, ¿cierto? La familia, en realidad, cuando Sara no confiaba en el Señor, cuando Sara decía, bueno, yo soy mujer de avanzada edad, soy muy vieja, ya voy a tener placer, no creo, más encima estoy estéril, nunca he tenido. Se equivocó la familia ahí. Entonces ella me decía, mire papi, a pesar de que se equivocaron todos ellos, y muchas veces, igual había algo en su corazón, había fe en su corazón. A pesar de los errores que pudieron haber cometido, ellos tenían en lo profundo de su corazón una certeza, una convicción. No lo dijo así, pero le estoy tratando de interpretar lo que ella dijo. Había una certeza en su corazón de que había un Dios que era real. Entonces yo le decía a mi hija, sí, así también con nosotros, como familia, nos equivocamos muchas veces. Nosotros, yo, mi esposa, nos equivocamos muchas veces. Pero a pesar de que nos equivoquemos muchas veces, el Señor tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito, tiene un plan. Y que si nosotros tenemos ese plan, ese propósito en lo profundo de nuestro corazón, clarito como el agua, venga lo que venga, suceda lo que suceda, pase lo que pase, nos equivoquemos, no nos equivoquemos, nosotros vamos muy claritos y sabemos porque sabemos dónde vamos. ¿Te fijas? Entonces después, al día siguiente, leímos la historia de Lot. Estuvimos leyendo y veíamos una gran diferencia entre Lot y Abraham. Porque ¿se acuerda usted cuando Lot eligió lo verde? Eligió el valle, lo que se veía lindo. ¿Y Abraham qué eligió? ¿Qué eligió? Eligió el desierto, que no se veía lindo, ¿cierto? Entonces decíamos ahí, y ella decía, bueno, Lot eligió lo que se ve, lo que a los ojos naturales se puede ver, la confianza económica, pero lo natural al final. Pero Abraham tenía una certeza en su corazón, tenía fe en su corazón, una certeza, una radicalidad en su corazón, ¿cierto? De que Dios estaba con él, que el Señor estaba con él. Entonces nosotros conversamos, decíamos, bueno, mire, los que estamos aquí, las familias que estamos aquí, yo creo que todos nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando. Pero la gran diferencia entre Lot y Abraham es que Abraham confiaba en Dios. Tenía fe en su corazón, confiaba que el Señor estaba con él, tenía una certeza, una convicción. Yo no sé cómo explicarlo con palabras de mejor manera. Quizás no es elocuente ni oratorio, quizás no es con muchos gritos, no es con muchos saltos, pero lo único que yo sé es que nosotros tenemos una convicción, una certeza en nuestro corazón de que el Señor es real y que donde estemos, suceda lo que suceda, pase lo que pase, ¿cierto? El Señor está con nosotros igual. Entonces el Señor está con usted, hermano. El Señor está con usted. No sea como Lot, porque si usted ve la comparación de la familia de Lot, ¿cierto? Yo después pensaba me detuve leyendo la historia de Lot. ¿Qué padre puede entregar a sus dos hijas? Y eso sí que es un estudio, una palabra que el Señor me dio y que estoy tratando de profundizar en el Señor, de estudiar, ¿cierto? De darle más detalle, más contenido, porque creo que hay mucho también de la realidad de la familia chilena, evangélica chilena, cristiana, que se dice cristiana, ¿cierto? Pero son muchos cristianos evangélicos que viven como Lot, y que su familia es como la familia de Lot. No confían en Dios, no le enseñan a sus hijos nada, cualquier cosa, cualquier micro les sirve, andan por lo que ven sus ojos, etc. Hay mucho de que el Señor está hablando, ¿cierto? Que el Señor me está preparando, echando esa palabra del Señor, y yo le agradezco al Señor por lo que me puede hablar y me puede enseñar en esta palabra también, en la palabra de Lot. Pero mire la familia de Lot. Mire esa familia, una familia de falta de fe, ¿cierto? Que no creían, que no confiaban en el Señor. Nosotros no podemos ser así.
¿Mm? Sino que tenemos que ser como Abraham, porque Abraham dice la palabra que fue llamado el padre de la fe, ¿cierto? Padre de la fe, pero la fe no en cualquier cosa, sino la fe en un Dios vivo. ¿Mm? Y la palabra también dice que bueno, que cuando nosotros confesamos nuestro corazón y creemos, confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, entonces seremos salvos. ¿Cierto? Es una cuestión de fe, hermano. Si nosotros no vemos al Señor, o usted lo ve físicamente, no lo ve. Yo no lo veo, pero creo que Él está aquí. Porque tengo fe, porque tengo una certeza, una convicción que, como dice la palabra, donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Yo sé que el Señor está aquí con nosotros en esta tarde, que su presencia está aquí y que, como dice también la palabra del Señor, que la tumba está vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive en nuestro corazón. Nosotros usted tiene que tener una certeza en su corazón de que suceda lo que suceda, se equivoque lo que mire. Hay mucha gente que retrocede porque se equivoca. Y si todos nos equivocamos, hermano, erramos con nuestra familia, sí, es cierto, pero tenemos dónde recurrir, tenemos dónde ir. Usted tiene que tener una certeza en su corazón que Dios tiene un propósito con usted, con su vida. Dios tiene un ministerio, Dios tiene una obra con usted grande. Eso tiene que creerlo, no solamente creerlo, sino que caminar por eso. Y no ser como en este caso, como Sara, ¿cierto? Que cuando los ángeles le dijeron que iba a quedar embarazada y todo eso, ella se rió, ¿cierto? Y dijo, bueno, yo estoy así, soy vieja ya, más encima soy estéril, no hay ninguna. Pero dice la palabra aquí, entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Dios cumplió la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y a pesar de que Abraham se equivocó, el Señor cumplió su promesa. Mire, a pesar de que usted se equivoque, hermano, el Señor cumple su promesa. El Señor va a cumplir su promesa con usted. Y usted tiene que tener eso en lo más profundo de su corazón, clarito. Que el Señor está con usted. Que el Señor no nos va a desamparar, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los días. Y porque la palabra de Dios también dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Yo quiero dejarle esta palabra en su corazón. Quizás, como le decía, no hubo una gran preparación, ni elocuencia, ni oratoria, ni nada de eso, a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Porque a veces estamos acostumbrados a las luces y a la estrella. Y yo diría que esos pastores que andan por las luces y por las estrellas, miremosle la vida y... ¡ay! ¿Por qué no fueron a la marcha? ¿Por qué no están presentes? ¿Por qué no se ponen los pantalones? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no? Les gustan las luces, les gustan las estrellas, les gusta aparecer, ese es su nombre, eso les gusta. Pero si miramos la vida, entonces... Porque si fuera distinto, amado hermano, la iglesia chilena estaría distinta. Sería de otra manera, sería distinta. La iglesia chilena estaría puesta en pie. Sería una familia levantada como de Abraham, como una familia con el poder de Moisés, que se enfrentara a Faraón sin ningún problema. Pero hoy día tenemos puros sacerdotes de Faraón, que hacen las mismas poderes supuestamente que hacen los hijos de Dios. Son como los hijos de Seba, que andaban queriendo sacar demonios, y los demonios le decían: a Pablo lo conozco, y a Jesucristo también, pero ¿y ustedes de dónde salieron? ¿De dónde salieron ustedes? No los conozco. Andan muchos así, entonces quizás no es con mucha oratoria, ni elocuencia, ni luces, ni rayos de centella, ni fugarse, ni nada de eso. Pero hay un principio claro, que el principio es la fe, la certeza, la convicción de que el Señor tiene un propósito con usted, tiene una obra, de que a pesar de que usted se equivoque, que yo me equivoque, que nos vamos a equivocar siempre, hermano, el Señor tiene un propósito y Él cumple su promesa, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Sara. A pesar de todos los errores que cometieron para atrás, el Señor cumplió su promesa. Dios va a cumplir su promesa con usted. Yo no sé cuál es la promesa que Dios tiene con usted, no sé, el Señor lo va a enviar, o el Señor le va a dar un ministerio, porque esa es la otra, que todos quieren ser pastores, y después cuando son pastores no aguantan el peso, y andan muchos pastores que dejan de ser pastores. Mucha gente así, porque el Señor no era ese su ministerio, no era ese su llamado. Entonces lo importante que tenemos que hacer nosotros es creer, confiar en el Señor, y el Señor hará, el Señor le dará, el Señor le mostrará. Usted confíe en el Señor y Él hará. Confíe, usted tiene que tener una certeza en lo más profundo cuando esté pasando lo más difícil. Es difícil confiar en el Señor cuando usted está pasando ahí, pero la prueba, pero que el corazón le duele, y todo le duele, y mira para el cielo y dice: por tu culpa, Señor, ¿cierto? Cuando usted está pasando ahí, acuérdese de esta palabra:
acuérdese que el Señor cumplió su promesa con Abraham. Que a pesar de que se equivocó, de que refunfuñó, de que esto, que lo otro, que se equivocó gravemente, hasta el día de hoy sufrimos la consecuencia, pero el Señor cumplió su promesa. Cuando usted esté pasando por esa dificultad, sea cual sea, amado hermano, cual sea la dificultad, acuérdese que el Señor cumple su promesa. Y en lo más profundo de su corazón usted tiene que tener esa convicción, esa certeza de que el Señor lo llamó no para andar divagando, sino que lo llamó con un propósito, con una obra. Entonces esa tiene que ser un pilar de la familia, porque si no hay fe, entonces no podemos agradar al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué consiste la fe? Certeza que lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Lo vemos al Señor, pero sabemos que está con nosotros. Y a pesar de que nosotros nos equivocamos y cometemos errores, Dios va a cumplir su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Prometo que la próxima vez vamos a preparar una palabra con escatología y con todas esas cosas que le gustan a la gente. Ya, amén, oremos al Señor. Amén. Pero yo le voy a pedir que oremos sí de verdad. Usted ore ahí y que, por ejemplo, si usted no oraba con su familia, pídale al Señor que le guíe cómo hacerlo. Ore con su familia, compartan. En la noche, hermano, un ratito, si no tiene para qué estar una hora. No tiene para qué estar hacer un culto. Si llegan a hacer un culto, gloria a Dios, mejor. Pero, no sé, compartir en la noche un ratito con los hijos, usted se va a impresionar de cómo los hijos nos bendicen más a nosotros. De lo que nosotros nos imaginamos. ¿Amén? Cierra sus ojos y ore al Señor. Usted dígale, Señor, hábleme, mi Dios poderoso. Usted dígale al Señor, a lo mejor he cometido errores como Abraham, Señor, quizás más graves, errores que hasta el día de hoy puedan acarrear consecuencias, pero en lo profundo del corazón yo tengo una certeza. Dígale al Señor que tenga la certeza, la convicción de mi corazón de que tú estás conmigo, Señor. Ayúdame, mi Dios poderoso, a compartir su palabra con mi familia, con mis hijos, con mis hijas. Señor poderoso, en el nombre de Jesús. Perdónenos las veces que hemos querido, Señor, optar por el camino del otro, que hemos preferido por lo que nuestros ojos ven, Señor, y no por la certeza del corazón, la convicción de la fe. Perdónenos, Señor Jesús. No queremos ya más familias como Lot en Chile, Señor. No queremos más familias que viven en lo oculto, Señor Jesús. Ya queremos bastarnos de eso. Ya no queremos dejarlo atrás, Señor. Que en lo oculto hacemos cosas que creemos que nadie nos ve. Pero tu ojo está mirándonos ahí encima, Señor. Oh, mi Dios poderoso, permítanos tener una experiencia, Señor, sobrenatural, como la tuvo Moisés para enfrentarnos a Faraón, Señor. Llenarnos de su presencia, ser llenos de su presencia, Señor. Llenos de su gracia en estos cultos de la tarde, en la mañana, en cada momento podamos buscar su presencia. Usted fortalezca la familia, Señor, de esta iglesia, de Betel, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Que aquellos que creían, Señor, que ya no había esperanza, Señor, como Sara, que ya no había ninguna alternativa, ninguna salida, Señor. Oh, mi Dios poderoso, que usted pueda dar fe a esa familia, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Dios, levántelo, Señor. Haga usted familias de este ministerio, de esta casa, Señor, de esta iglesia, familias fuertes, Señor, familias unidas en un solo propósito, en un solo espíritu, Señor, con una certeza, con una convicción clara de que tú nos llamaste, Señor, y que tú respaldas al que llama, Señor, a pesar de que estemos en un desierto, a pesar de que no veamos nada, Señor. Hay una certeza, una convicción profunda en nuestro corazón de que tú estás con nosotros, Señor, de que tu respaldo está, tu unción, tu gracia está con nosotros, Señor. Oh, mi Dios poderoso, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor eterno. Oh, mi Rey del mundo, en el nombre del Señor Jesús. Cristo amado, nos mostró bendecimos tu nombre, Señor. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor. Adoramos a Cristo. Bendecimos su nombre, Señor Jesús.
mostró el camino, Señor. tu poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos. Sí, Señor. Te Adoramos, Señor Jesús. Adoramos su nombre, bendecimos su nombre, Señor. porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendir gloria. Nos mostró el camino, tu poder transformó nuestras vidas, tu amor nos mostró el camino, tu poder transformó nuestras vidas, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria, y porque Cristo está en nosotros, te adoramos, no dejaremos de rendirte gloria, de rendirte gloria, no dejaremos de rendirte gloria. Sangre